En 1858, en Texas, unos esclavos encadenados y escoltados recién comprados se encuentran con un dentista en su carruaje, el Dr. King Schultz, un hombre alemán que está buscando a Django, porque él es quien podría reconocer a los hermanos Brittle, unos esclavistas que trabajaron en la misma plantación de la cual procede. Se ofrece para comprarlo, pero le dicen que no está en venta y que se largue. Así que lo compra por la fuerza, tras disparar a uno de ellos y dejar al otro atrapado debajo de su caballo. Cuando termina con el papeleo, deja libre a los demás y se va con Django. Llegan a un primer pueblo donde todos se quedan alucinados por ver a un hombre negro libre montando a caballo. Entran a un bar donde el barman pide que se saque de inmediato al negro de allí. Mientras el barman trae al sheriff, el dentista explica que en realidad es un cazarrecompensas. Hace un trato con Django. Una vez que encuentren a los hermanos Brittle, que están en busca y captura, Django tiene que identificarlos porque él no los ha visto nunca, para así poder capturarlos vivos o muertos y recibir su recompensa. Cuando todo termine, le devolverá su libertad. Este acepta porque esos tres hombres le oprimieron tiempo atrás. Llega primero el sheriff, a quien mata enfrente de todos, y después traen al marshal, con varios hombres y mujeres armados pidiéndoles que salgan del bar. Se asegura antes de todo que no les disparen cuando salgan, y una vez fuera les dice que el hombre que había matado, antes de que la gente del pueblo le nombrara sheriff, robaba ganado en la compañía de Texas. Así que el marshal lo único que puede hacer es darle su recompensa por haberle encontrado y delatado. Cuando están cenando, Django le cuenta que después de ser libre quiere encontrar a su mujer, Brunhilda o Hildy, quien sabe hablar alemán, y comprarle la libertad, porque el dueño que los tenía como esclavos, al enterarse que estaban juntos, decidió venderlos por separado. Antes de empezar su travesía por las plantaciones donde piensan que podrían estar los hermanos Brittle, van a una tienda de ropa para vestir a Django, y acuerdan que van a decir a todos a partir de ahora que él es un sirviente libre del doctor. Como le deja elegir qué ponerse, no elige precisamente lo más discreto, así que allí por donde pasa atrae las miradas de todo el mundo, no solo por ser un negro libre sobre un caballo, sino también por cómo va vestido. Llegan a la primera plantación y el propietario, Big Daddy, se indigna al ver a un negro sobre un caballo y sobre todo delante de todos sus esclavos, pero acepta hacer negocios con el doctor porque este le hace una buena oferta. Mientras ellos hacen negocios, Django da un paseo por la plantación acompañado de una esclava. Esto en realidad es para ver si los hermanos Brittle están por allí. La esclava le cuenta que hay unos hermanos trabajando allí como esclavistas, pero que se llaman de otra manera. Django ve a uno de ellos y recuerda llenándose de odio cómo ese hombre azotó a su mujer después de que ambos intentaran huir. La esclava le cuenta que los otros dos están castigando a una chica porque ha roto unos huevos. Va hasta donde están ellos, muy decidido, y llega justo antes de que empiecen los azotes. Mata al primero que encuentra, dejándolos a todos atónitos, un negro con un arma, vestido casi de otra época, matando blancos. Corre a coger el látigo del suelo y se ensaña con el segundo que estaba intentando apuntarle con su arma, pero que le cuesta volver en sí tras verle. Delante de todos los esclavos presentes se pone a dispararlo con ganas y sin parar hasta que llega el doctor. Identifican al tercero que estaba cabalgando y el propio doctor lo dispara, una vez que Django le confirma que es el que están buscando. Llega Big Daddy armado y el doctor declara cuál es su profesión y que los hermanos Brittle estaban buscados por la justicia. Como saben que el dueño no les va a dejar tranquilos, les prepara una trampa esa misma noche metiendo dinamita en el carruaje. Antes del ataque, Big Daddy habla con un grupo de hombres que trabajan normalmente para él y les ordena que den una buena paliza al doctor y les dice que él mismo va a castrar a Django. Se entretienen criticando los sacos que llevan en la cabeza porque la esposa de uno de ellos no ha hecho bien los agujeros y no pueden ver nada. Por eso cuando atacan en realidad apenas ven nada y son blanco fácil para el doctor y Django. El doctor hace volar por los aires el carruaje con dinamita y le ofrece su arma a Django para disparar a Big Daddy, momento en el que descubren que tiene muy buena puntería. Por la noche el doctor le propone otro trato a Django ahora que es libre y que han terminado con el primero. Trabajar juntos como cazarrecompensas durante el invierno, conseguir dinero y después buscar a Hildy juntos. El doctor le quiere ayudar porque se siente responsable por él ahora que es libre. Después de esta etapa atrapando criminales, llegan a un pueblo donde se venden y compran esclavos y encuentran a quien fue vendida Hildy, a Calvin Candie, propietario de la plantación Candyland. Es una esclava guapa que no pondrían a trabajar en el campo sino que la tendrían en la casa, pero el hecho de tener la espalda llena de latigazos ha hecho que su valor disminuya, y esto significa que ahora es una chica de compañía. Para llegar a conocer a Calvin, acuerdan fingir estar interesados en las luchas de mandingos, la afición del terrateniente. Django sería un experto que asesora al doctor en esta clase de luchas. El abogado de Calvin les lleva a él justo cuando están presenciando un combate en vivo. Sin preámbulos le pregunta por qué quiere entrar en el negocio de los mandingos, y el doctor le contesta que está algo aburrido y esto podría ser divertido. Esto hace que conecten enseguida. A Django, como siempre, se le quedan mirando desconcertados. La pelea entre mandingos es a vida o muerte. Calvin tiene a su propio luchador y el hombre que le acompaña al otro contrincante. La apuesta la gana Calvin, pues su luchador le rompe el brazo a su contrincante y le saca los ojos. El doctor quiere aparentar estar divirtiéndose, pero en realidad está muy incómodo. Cuando termina todo le felicita, le ofrece comida, bebida y una chica de compañía porque se lo merece.
Calvin conoce a Django, quien se mete tanto en su papel de experto en peleas que hasta se pone chulo con él. Después de tener que dejar claro al doctor que Django es importante para él para hacer negocios, le hace una oferta muy grande para comprar a uno de sus luchadores y así captar su interés. Por la mañana se dirigen todos a Candyland, y mientras el doctor se sube al carruaje con Calvin y el abogado, los hombres que les acompañan se meten con Django, pues nunca han visto a un negro libre, así que este se defiende y tira a uno de ellos al suelo. Calvin salta enseguida para que le dejen tranquilo, pues para sus adentros la oferta del día anterior hace que todo merezca la pena pasarlo por alto. Por el camino hasta un esclavo le mira mal, pues que Django sea un negrero de negros es lo más rebajante que puede existir para un negro. Así que Django les dice a todos los que le miran que es peor incluso que un blanco. El doctor habla solo a su momento con él y se ve que Django está tenso, pero le tranquiliza porque sabe que hay una esclava que habla alemán en la casa, así que le pide que deje de enfadar a Calvin porque podrían acabar muertos los dos. Pero Django dice que hay que jugar sucio en su mundo, así que sigue dando órdenes a los negros, incluso a uno de los blancos. Django alucina a todos allá por donde pasa. Por el camino se encuentran con un luchador que ha intentado escapar subido a un árbol. Porque el hombre tiene un tobillo roto y está agotado, Calvin se da cuenta de que ya no le sirve. El hombre le suplica, pero Calvin le echa en cara que ha pagado dinero por él y ni siquiera ha llegado a las 5 peleas antes de morirse. Le humilla delante de todos al preguntarle si le reembolsará el dinero, porque el esclavo no sabe qué significa esa palabra. El doctor, para salvar la situación, se ofrece para comprarlo, pero Django dice que no pagarán nada, pero lo que el doctor quiere en realidad es que deje de jugar así con el pobre hombre. Casi le ordena al doctor que no pague. Esto deja a todos boquiabiertos y Calvin le dice que no ha visto a un negro así en toda su vida. Como nadie le va a pagar nada por el esclavo, ordena soltar a los perros para que le maten. El doctor se queda atónito, pero Django finge no estar impresionado. Cuando llegan a la casa, el mayordomo mira con odio a Django y se indigna por verle encima de un caballo, y no puede creer que sea un hombre libre. El doctor le dice a Calvin que le gustaría pasar la noche con la esclava que sabe alemán, pero el mayordomo le señala que Hildy está en esa caja castigada por haber querido fugarse. Pero a Calvin no le importa, quiere que se la preparen para su huésped, pero lo cierto es que el mayordomo es más estricto con los negros incluso que los propios blancos. Por la noche se la traen preparada al doctor, pero para su sorpresa, este no se acuesta con ella y le explica qué está pasando. Cuando llama a Django y entra, ella le ve y de la emoción se desmaya. Como la intención de todo esto es llegar a comprar a Hildy, en la cena el doctor quiere mostrar a todos la complicidad que tiene con ella. Pero la hermana de Calvin, entre bromas, dice que aunque al doctor le guste, ella en cambio parece estar interesada en Django. El doctor intenta bromear con el tema para salvar un poco la situación, pero a partir de ahora el mayordomo no les va a quitar el ojo. Calvin y el doctor llegan a un acuerdo sobre comprar a uno de los luchadores por una suma exagerada. Todos se relajan y hablan con Hildy y aprovechan para enseñarle su espalda, pero la hermana les pide que paren indignada. El mayordomo hace esto en realidad para ver la reacción de Django y se da cuenta que ellos dos sí se conocen. Justo cuando el doctor quiere proponer comprar a Hildy, el mayordomo les interrumpe para hablar con Calvin. Estando solos, le explica el porqué de todo esto. En realidad, ellos quieren comprar a Hildy y se han inventado lo de la afición por las luchas para captar su interés. Para demostrarles que ya se ha enterado de lo que están tramando, les ofrece antes de todo una demostración del porqué de la sumisión de los negros, enseñándoles un cráneo de un hombre negro que trabajó para ellos toda la vida, su propia teoría, claro. Apuntándole su ayudante con una pistola, Calvin afirma que únicamente aceptará que se lleven a Hildy si recibe el precio del luchador. Les amenaza que si no la compran, como ella es de su propiedad, le va a romper el cráneo con un martillo ahí mismo delante de todos. El doctor acepta sin dudarlo y le cogen de la cartera únicamente el precio acordado. Les invita a pasar al salón para hacer el papeleo y servirles tarta. Brunhilda mira muy feliz cómo le preparan el documento que le dará su libertad, pero el doctor ya ha visto demasiado, el luchador asesinado y ahora el trato a la chica y a ellos. Se indigna al escuchar cómo una mujer toca en el arpa una pieza de Beethoven y se va molesto a otra habitación. Calvin comprende que esté molesto, pero él piensa que es por pagar tanto dinero por una esclava, así que tiene un detalle con él y con los documentos en la mano le lleva un trozo de tarta. Pero el doctor le dice que lo que ha pasado con el esclavo asesinado esa tarde no es algo normal y después de firmar los papeles se despide y espera no volver a verle nunca. Pero cuando se están yendo, Calvin quiere que se estrechen la mano por ser una costumbre su zona tras finalizar un trato, pero esto más bien por orgullo. Y si no lo hace, los documentos no significan nada y le pide a su ayudante que si el doctor no cede, entonces que dispare a la chica. Como el doctor ya ha perdido toda la paciencia que le quedaba, se acerca a él pero no para estrecharle la mano, sino para pegarle un tiro. Al mayordomo le da un ataque de pánico. El doctor se disculpa con Django y el ayudante le dispara mientras el mayordomo tiene a Calvin en sus brazos. A partir de aquí, Django empieza a disparar a todos, al ayudante, al abogado y a todo el que se le presente por delante armado.
pero el mayordomo le amenaza que si no se entrega van a matar a Hildy. Al día siguiente le tienen atado boca abajo desnudo y uno de los hombres de la plantación quiere cortarle sus partes, pero el mayordomo le avisa que la hermana ha cambiado de idea y será entregado a unos esclavistas para que lo lleven a trabajar de por vida a una mina. Para escapar de los que le llevan de camino a la mina, les engaña diciendo que en Candyland había una banda escondida buscada por la ley con recompensa, y que por haber salido mal las cosas ayer, él como cazarrecompensas no ha podido terminar su trabajo con su socio. Confirman con los otros esclavos que Django llegó un día antes a Candyland como un hombre libre con un alemán, y luego acuerdan con él que irán todos juntos a capturar a esos hombres. Pero cuando le entregan un arma los mata a los tres, prepara su caballo y su arma y se va en dirección a la casa, llevándose consigo la dinamita de los mineros. Los otros esclavos presos lo miran con admiración. Nunca antes habían visto a un negro así. Primero se para en la casa donde están los hombres que tienen los perros que mataron al luchador y los mata a todos. Llega por la tarde a la casa grande donde están con el entierro, así que aprovecha para ir a recoger sus cosas y se encuentra con el cuerpo del doctor. Le coge los documentos de compra de Hildy y se despide de él. Por la noche va a recoger a su mujer, que no se puede creer que él esté allí otra vez. Y cuando regresan todos del entierro, Django ya está en la casa vestido con la ropa de Calvin y diciéndoles que no lloren por él, que le van a ver antes de lo que se esperan. Empieza a disparar a los blancos, incluida la hermana. Deja ir al resto de mujeres y al mayordomo le dispara las piernas dejándolo dentro de la casa, mientras le grita que nunca escapará y que no puede ir por ahí matando a todos los blancos. Hildy está muy contenta afuera esperándolo y cuando sale Django, ambos miran cómo la casa salta por los aires porque antes de que llegaran todos había colocado la dinamita por todas partes.